Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te voy a compartir algunos de los podcasts en español que recomiendo muchísimo a mis estudiantes. Pero antes de comenzar, déjame te platico que la razón por la cual escogí estos podcasts en particular es porque ellos tienen un contenido en español muy diverso, muy variado y no es el clásico podcast en el cual te van a hablar sobre la gramática o sobre cómo decir el alfabeto, lo cual son buenísimos. Yo de hecho cuando estuve aprendiendo una nueva lengua, yo me acuerdo que me familiaricé con esto mediante un podcast en el cual era todo repetir y repetir. Es un recurso maravilloso a través de la escucha poder practicar. Pero estos podcasts más bien, son variados como te comentaba y la razón por la cual promuevo practicar con los podcasts es porque es muy práctico. Quiero decir que los puedes llevar a todas partes, en cualquier horario puedes estudiar. En mi caso, cuando yo comencé a aprender o reforzar el inglés o aprender el portugués, yo busqué podcasts los cuales fueran exclusivos de esa lengua, generalmente con nativos. Yo recuerdo que estaba en México y cuando quería practicar el inglés, hace muchos años, ya llovió, decimos, hace muchísimos años, no había la facilidad del podcast. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo iba a buscar la radio de cierto país ahí por internet y escuchaba, porque era una manera de poner en práctica mi comprensión auditiva. O mediante la televisión de paga a veces tiene la opción de cambiar las cosas en otro idioma. Yo no veía los programas, simplemente los escuchaba, era una manera de retarme a mí misma, ¿no? Entonces, cuando llegó esta herramienta del podcast y todas las plataformas que actualmente existen, pues fue de lujo, de maravilla. Por eso me la paso escuchando muchísimos podcasts en español, aunque también estoy aprendiendo otra lengua y busco podcasts en portugués o en inglés para seguir expandiendo mis conocimientos de estos idiomas, pero cuando dedico el tiempo para buscar herramientas a mis estudiantes, no, qué cosa maravillosa, porque hay tanto que quiero compartir de cada podcast. Pudiera analizar con cada uno de ustedes estos audios, estos episodios que diferentes nativos comparten a través de sus podcasts. Y bueno, para no extenderme, para no hacerte el cuento más largo o echarte más rollo, déjame te digo que tienes que estar convencido que el podcast es una herramienta maravillosa porque además de práctica y que tú puedes llevarla a todas partes, generalmente puedes descargar los episodios y no necesitas el internet para estar escuchándolo. Si vas a correr, por ejemplo, yo a veces cuando voy a la playa me pongo a correr y escucho un podcast. Me he hecho un podcast de 40 a 30 minutos ahí haciendo ejercicio o caminando o en el gimnasio, pero bueno, es cuando me pongo así en mi faceta de deportista, ¿no? Pero cuando me pongo en mi faceta de limpiar la casa, también pongo mis podcasts o cuando estoy haciendo de comer, no saben chicos la maravilla que tú estás haciendo de comer algo tan básico o preparando ahí el lonche y estás escuchando el podcast y estás informándote, pero no solo informándote, tú puedes analizar lo que está diciendo el hablante, ¿no? Tú vas a aprender español, ahora sí que a la brava, así decimos, te vas a aventar ya a nadar sin saber nadar quizás. Vas a exponer tu oído a escuchar cómo hablan los nativos, así como expones tu oído cuando ves mi contenido también, porque yo no te estoy enseñando ahorita el ABC del español, ya te estoy hablando en español. Pero bueno, el primer podcast que te quiero compartir es el podcast de Juan Pizurita que dice No hagas lo fácil, es el nombre de su podcast. Este chico, digamos que es un influencer y tiene muchos seguidores en sus redes sociales. La verdad es que no sé ni cuántos seguidores tenga en sus redes sociales, pero es un influencer y no me cabe duda. Pero lo encontré en los podcasts, me pareció maravilloso porque él está hablando de una forma tan natural con otros nativos, en español por supuesto, y comparten sus experiencias sobre no hacerlo fácil en la vida y cómo esta decisión de tomar el camino difícil los llevó a ser lo que ahora son. Prácticamente digamos que son pláticas muy motivacionales. Entonces, además de motivarte un poquito, tú vas a poder escuchar cómo es que interactúan dos nativos en español. Además, la voz de Juan Pizurita no es tan clara que digamos, entonces sería muy retador si tú lo escuchas. Recuerda que en la descripción te voy a dejar los links de todos estos podcasts que te voy a mencionar o si quieres aventurarte a buscarlos, también te voy a dejar por aquí la foto, ¿de acuerdo? Entonces,
El podcast de Juan Pazurita, No hagas lo fácil, vas a encontrar un vocabulario, un léxico más informal, no es así del todo formal, es motivacional, muy variado, puedes encontrar diferentes personas, porque Juan Pizurita siempre está conduciendo el programa, ¿no? Sin embargo, tiene invitados cada episodio. El segundo podcast que te quiero recomendar lo acabo de encontrar hace unos meses y se llama Historia para Tontos. El nombre no me gusta mucho porque la verdad es que yo soy oyente, yo lo escucho, entonces significa que yo soy tonta, pero bueno, el chiste no me siento tonta, es el título que le da. Este chico mexicano, también lo puedo saber simplemente por su acento, nos comparte muchísimo sobre historia de una manera, digamos, muy casual, muy divertida. No es el clásico historiador que te va a hablar así en un contexto muy, muy formal. Tú puedes aprender no solamente de historia con este podcast, también muchísima jerga de México, porque yo estaba escuchando los últimos episodios que están buenísimos y él hablaba sobre la historia en general, no solamente de México, pero aportaba sus opiniones con muchísima jerga. Recuerda, es jerga, es coloquialismo, no es nada formal, entonces lo que tú aprendas ahí, tienes que tener cuidado en dónde usarlo. Por eso siempre es importante tener una guía cuando tú estás aprendiendo. Me refiero a una guía como alguien que te pueda apoyar, algún tutor, alguien que te sepa decir, esto sí lo puedes utilizar con un nativo o esto no te recomiendo utilizarlo, ¿no? Pero bueno, este podcast de Historia para Tontos también te lo voy a dejar en la descripción si te gustaría escucharlo. El otro podcast que me encontré por ahí, pero este ya tiene un tiempecito largo, de hecho lo comencé a escuchar desde que me vine a vivir a Brasil por motivos de los cuales yo estaba un poco lejos de México y no sabía qué estaba sucediendo en mi país. Obviamente con mi familia sí, pero ya en ámbitos generales, en un contexto más general, con las noticias y todo eso, yo me puse a buscar noticias en podcast. Fue un poquito difícil, pero después me acordé, tiene este programa de televisión, este noticiero muy famoso en tal televisora. Voy a ver si tiene algo ahí en podcast. Y pues que me lo vengo encontrando. Este podcast es del periodista Javier Alatorre. Javier Alatorre ya tiene muchísimos años de trayectoria, independientemente de mis preferencias, con lo que escucho, con lo que no en México. El podcast me parece buenísimo. Fíjense que ahora que fui a México, me puse de intensiva a estar escuchando el noticiero para informarme lo que estaba aconteciendo en todos los ámbitos allá en el país. Entonces, además de poderte informar sobre una cultura, sobre lo que sucede en la República Mexicana, tú puedes escuchar un diálogo no solamente de este periodista con otros que lo acompañan, también hacen entrevistas a otras autoridades, digamos, del gobierno, del país, algunas entrevistas un poco formales y otras no tan formales, unos temas muy, muy variados. Este podcast tiene una duración aproximadamente de 1 hora, pero créeme, si te pones a analizar, no tienes que escuchar todo el podcast, solamente 1 minuto para que estudies. Todos estos podcasts no son para influenciar tus conductas, tus preferencias como persona y que mira que te guste esto, que no te guste esto. No, no, no. Es para estudiar, son con fines educativos en la lengua española, ¿de acuerdo? El siguiente podcast que también te quiero recomendar ya hablando en un ámbito más formal, porque no solamente te quiero dar lo que es jerga, coloquialismo, informalidades en el español, es el podcast de las conferencias matutinas que da el presidente de México. Este presidente se llama Andrés Manuel López Obrador, lo abreviamos y decimos AMLO. Entonces, las famosas mañaneras de AMLO son conferencias que él da todas las mañanas, casi todos los días hay un episodio nuevo del presidente dando una conferencia y no son conferencias pequeñitas, son conferencias de casi 2 horas. Entonces, en esta conferencia tú vas a poder escuchar, obviamente, un léxico muy, muy formal porque el presidente está hablando, pero también es intercambio de ideas con otros periodistas que lo están entrevistando. Prácticamente es como una conferencia de prensa en la que él responde las dudas de diferentes representantes de noticieros en el país, dudas, y vale la pena escucharlo desde mi opinión. Yo lo escucho, pero además de compartir un poco sobre lo que sucede en México, ya en un ámbito no solamente nacional, sino internacional, porque está hablando el presidente todos los días,
Tú puedes analizar lo que se está diciendo en este podcast durante 30 segundos y yo estoy segura que vas a aprender muchísimo vocabulario nuevo que se utiliza ya en ese estatus un poquito más alto, ¿no? Por supuesto, antes de irme, no quiero dejar y abandonar este contenido sin recomendarte un podcast buenísimo, mi favorito, y es el podcast de Ana la Mexicana, por supuesto, tu servidora. ¿Y por qué te recomiendo mi podcast? Bueno, porque cada 2 semanas yo comparto un contenido variado, generalmente intento buscar ese intercambio cultural con otros profesores, con otros colegas o también con otros amigos que hablan español, incluso hasta estudiantes que ya tienen un nivel un poco más avanzado en el español y estamos hablando de una manera muy casual, muy tranquila sobre diferentes aspectos. Además, en mi podcast existe la posibilidad de que tengas las transcripciones con las cuales tú puedes estudiar y analizar todo lo que decimos en caso de que no entiendas lo que está diciendo el nativo, ¿no? Porque a lo mejor tú ya analizaste y dices, ya entendí, pero quiero ver cómo se escribe esa palabra. ¿Qué significa? Bueno, para todo eso también está mi Patreon y ese link lo vas a encontrar en mi podcast. Pero bueno, chicos, yo espero que todos estos podcasts, estos recursos te sean de ayuda, que se conviertan una herramienta más para que sigas expandiendo tu comprensión auditiva, ¿de acuerdo? Y si tú conoces otro podcast en español con el cual podamos seguir aprendiendo y expandiendo nuestro léxico, nuestra comprensión auditiva, te invito a que lo dejes en los comentarios, ¿sale? No olvides que si te gustaría ver contenido como esto todos los días, puedes hacerlo a través de mis otras redes sociales. Te dejaré el link en la descripción. Cuídate mucho, te mando un gran saludo y nos vemos luego. Bye bye.